Según el titular de Migración, Stuart Rodríguez, el anuncio que hizo los Estados Unidos sobre el otorgamiento de 30,000 visas mensuales para migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití servirá para ordenar a estos grupos de personas que van a Estados Unidos. Vamos a un resumen de a primera hora con Lester Ramírez. ¿Cómo recibes tu remesa? Directo en mi app de Banco Azteca, y esto pues se dio a conocer esta mañana por parte del titular del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez, quien dijo que este anuncio que hizo los Estados Unidos sobre el otorgamiento de 30,000 visas de forma mensual para personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití servirá para ordenar a estos grupos de migrantes, que hay que recordar que muchos de estos grupos pues hacen su paso por el territorio guatemalteco, pero esto fue lo que indicó el titular de Migración sobre este anuncio que hiciera la Casa Blanca. La Casa Blanca y el gobierno de los Estados Unidos nos indican que van a dar 30,000 visas a cada ciudadanos, a cada país mensual de venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, y que esto va a funcionar para ordenar. Y creo que sí, lo vimos con los venezolanos en diciembre, cuando había muchísimos venezolanos. Los Estados Unidos impuso que para poder entrar venezolanos tenían que llenar requisitos, tenían que llenar circunstancias que se hacían por medio de línea, y nosotros nos fuimos testigos de que más de 1,000 ciudadanos venezolanos optaron por un retorno voluntario, ellos pagando su boleto de regreso para poder ingresar a esas páginas que da el gobierno de los Estados Unidos para poder ingresar y poder optar a ese tipo de visado. Ingresar por avión, ¿verdad, licenciado? De eso se trata. Por avión. Es un fenómeno muy interesante. Regresaron por sus propios medios. Nos ayudó OIM también en algunos casos de familias, pero la mayoría eran las familias, les mandaban la plata y ellos optaron por regresar de esa vía ordenada. En el camino se dieron cuenta de que es muy peligroso. La verdad es que lo hemos visto nosotros, es arriesgar la vida, es sacrificar muchísimas cosas, la vida, dinero, trata. Hay organizaciones criminales muy fuertes detrás de todo esto, y realmente si se ordenan y el mensaje es bien claro, van a ingresar de una manera ordenada, de una manera legal, y que si lo hacen de una manera ilegal, automáticamente están descartados de este tipo de programa. El titular de Migración también se refirió a las cifras de venezolanos que ingresaron o que intentaron ingresar de forma irregular el año pasado al territorio guatemalteco. Indicó que fueron más de 15,000 venezolanos los que intentaron, repito, ingresar de forma irregular al territorio guatemalteco. Claro, nosotros vemos que las estadísticas que en el 2022 venezolanos tuvimos 15,593 localizados en puestos fronterizos entre Aguacaliente y El Chao, de los cuales, como le cuento, fueron 966 que optaron por ese rechazo automático de ellos hacerlo. ¿Qué pasó con el resto? Y es correcto, a eso voy. Muchos se quedaron con la esperanza del engaño, que se podría decir, del título 42. Muchas estructuras, muchas personas que se dedican a este tema de traficar personas, que es totalmente incomprensible de la manera que lo hacen, les han vendido la idea de que el título 42 iba a abrir las fronteras de los Estados Unidos. Por eso es que muchos tenían la esperanza de quedarse en Guatemala o viajar a Tapachula o estar cerca de México para poder optar era entre el 14 o el 21 de diciembre que el título 42 iba a dejar de tener efecto. Además, el entrevistado también indicó que el año pasado recibieron alrededor de 800 solicitudes de asilo de parte de ciudadanos venezolanos, hondureños, cubanos y haitianos. Él indicó que entre las causas está la violencia intrafamiliar, también las pandillas y también por temas políticos. Emisoras Unidas, primera en noticias, primera en deportes.